y a todas, que el Señor me los bendiga. Aquellos que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. Te pido que levantes tus manos si estás hoy por primera vez en esta casa. Ahí levanta tu mano, no sientas vergüenza, es bendición. Muy bienvenidos, siéntanse como parte de esta familia, ¿no? El eslogan de la iglesia, que somos una gran familia. ¿Cuántos dicen amén? Una sola dice amén, así que somos una gran familia, amén. Decí, amén, somos una gran familia. Y como estaban pasando ahí las publicidades, los chicos de multimedia, 24, 25 y 26 de febrero tenemos un campamento que todavía tiene cupos, porque los cupos son limitados por el espacio físico del lugar. Un lugar precioso, con todas las comodidades, con 2 piletas, cancha de fútbol, cancha de vóley, salón de juegos, habitaciones, 100 cuartos ahí de chicas y de chicos, 50 y 50. Cocina, preciosa la cocina, un hermoso lugar. Ahí los cocineros ya están motivados para ir a trabajar ahí. Yo también estoy motivado porque voy a estar ahí junto con la pastora, acompañando a todos los que van a asistir. Así que no te lo pierdas, si todavía no te anotaste y estás pensando y quizás el problema es financiero. Hoy estuve hablando con una joven que quería ir y me dice, el tema es la plata. El tema es la plata, pero tenés que acercarte a hablar, porque si no, no sabemos y te perdés la bendición. Sabe que el Señor bendice cuando vos te determinás. Estamos en la palabra del año que determinate a conquistar. Bueno, aquellos que quieran ir al campamento y no cuentan con el dinero, acérquense. Acérquense, ahí están, ahí están las chicas, ¿no? Te van a asesorar, te van a decir las facilidades que hay o cómo puedes hacer, si tenés para señar. La idea es que te guardes el lugar y que no te lo pierdas. Decirle al que está a tu lado, no me voy a perder el campamento. Los grandes díganlo por fe, pues nosotros podemos ir también. ¿Cuánto le gustaría tener campamento de matrimonio? ¿Sabe? Levanten su mano. Bueno, cuando hablo de matrimonio hablo de todos los adultos, la sola, los solos. Es un año de determinarse a conquistar y yo quiero empezar a casar acá. Estoy hecho un Roberto Galán. Yo quiero que la alfombra arranque desde acá hasta allá atrás. No, hasta donde están las mesas. Vieron que ahora armamos mesas. Y la idea que esto sea una fiesta, que tenga la ceremonia acá, que pueda disfrutar del lugar, porque esto es del Señor. Como somos una familia, te queremos bendecir. ¿Amén? ¿Están acá? Hola. Quédense, no me dejen solo. Y qué hermoso poder estar en la casa del Señor. Muchos ya están retornando de sus vacaciones. ¿Cuántos se fueron de vacaciones ya? A ver, levanten su mano. ¿Qué tal, ¿Y los demás? Marilu, vos tenés que levantar la mano, que vos vivís... Que no. Cada vez que te veo estás en diferente lugar, así que no me digas que no. ¿Y cuántos se quieren ir de vacaciones? A ver, levanten su mano. Ya tenemos un par de testimonios, que hemos orado acá y personas que estaban ahí y oramos. Yo me acuerdo que yo compartí una palabra y le dije, tenés que creer. Y la pastora me compartió que ya hay testimonios de hermanos que ya tienen sus vacaciones, porque le creyeron a Dios. La clave es creer. De lo otro se encarga el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿cuántos les gustaría irse de vacaciones? Levanten su mano. Gloria a Dios. Los que no levantaron la mano se la pierden, Pues el Señor tiene ahí el plusmar, tiene la estadía, una llave que te van a decir, acá tenés tus vacaciones, tenés la costa, la sierra, no sé dónde te gusta ir. Y bueno, los que están de vacaciones, que disfruten, a los que están viendo ahí en las redes. Recuerden que está nuestro canal de YouTube de la Iglesia Faro de Luz, Buenos Aires. Tenés que visitarlo. ¿Cuántos están suscritos al canal de la iglesia? Levanten su mano. Y los demás, nadie está suscrito. Nadie visita la página de la iglesia. Visiten la página de la iglesia, hermano, es bendición. Es bendición. Vos quizás no pudiste venir el miércoles, el sábado pasado y tenés la prédica ahí. Y te perdés tremenda bendición. Mejor si estás acá, ¿no? Pero si por X motivo te fuiste de vacación o lo más importante y esencial, si conoces a alguien que está en necesidad. Ahí hacés compartir y le envías la prédica y esa persona va a ser bendecida. Va a ser bendecida. ¿Cuánto le gusta bendecir a la gente? Dos levantan la mano. ¿Y los demás no les gusta bendecir a la gente o les cuesta levantar la mano? Levanten la mano todos y digan, a mí me gusta bendecir.
tienen que ser, dice la palabra de Dios, te bendeciré y serás bendición. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Que nos llenemos de bendición nosotros y no derramar la bendición sobre la otra persona, sobre una familia. ¿No tenés un vecino que tiene un problema? ¿No tenés un familiar que está viviendo una crisis? Bendecilo. Bendecilo, que conozca la iglesia por medio de las redes, ya va a llegar. Bendecilo, bendecilo. Vos lanzale palabra, vos soltá bendición. Amén. Así que yo sé que de acá vamos a salir bendecidos, hermano. Vamos a salir muy bendecidos. Y estamos determinados para conquistar, creyéndole a Dios en cada área de nuestra vida, en lo que Él prometió que iba a hacer con cada uno de nosotros. Pero hoy, la serie de hoy, le puse por título, no te dejes conquistar por el miedo. Decirle al que está a tu lado, no te dejes conquistar por el miedo. Pero decíselo con convicción. No te dejes conquistar por el miedo. Y nadie me va a decir que en algún momento de su vida no transcurrió una etapa de temor. Todos hemos pasado en alguna circunstancia de nuestra vida o en alguna etapa de nuestra vida por temores, ¿sí o no? Cuando éramos niños, quizás tenías temor de que tu papá al ir a un shopping o a algún lado se fuera de tu lado porque pensabas que te ibas a perder, ¿no? Yo cuando era más chico, el temor mío era subirme a un avión. ¿Cuántos le tienen miedo al avión? Los demás son todos valientes. Ahora no vamos a ir de acá, vamos a ir a tomar un avión, a ver cuántos suben. Y yo creo que todos en algún momento nos sentimos miedo. Y lo malo no está en sentir el miedo, porque el miedo vino de visita. Vino de visita el miedo. No es para que venga a vivir en mi vida. Vino solo esporádicamente. Y el miedo no tiene que establecerse en tu vida, no tiene que quedarse, no tiene que hacer morada en nuestra vida, ¿no? Porque el miedo paraliza, el miedo frena. Yo me recuerdo que cuando sufría los ataques de pánico, yo me había roto la rodilla. Yo tuve un accidente en el año 97, jugando al fútbol, tuve rotura de ligamentos cruzados, ¿no? Y quedé así, quedé mal. Estaba mal, ¿no? Estuve un periodo de 7 meses operado, ¿no? Con un yeso desde el tobillo hasta acá arriba. Y yo ya estaba transitando el tema de los ataques de pánico, ¿no? Del miedo. Mucho miedo tenía. Y una de las cosas que tenía que hacer después de haberme operado es ir a un resonador a hacerme un estudio. ¿Cuántos pasaron por una resonancia alguna vez? El resonador es un aparato así, circular, donde cierra una puerta y quedás vos solo ahí adentro con ese estudio. A mí me hicieron de rodilla y de la cabeza, del cuerpo. Y te meten. Vos entrás en ese aparato y solo sentís ruidito, que te van tomando las tomas, las fotos, para ver el grado de daño que tiene el área donde fue afectada. Y yo me recuerdo que entraba a ese lugar, la primera vez que fui a ese lugar, yo sentía verdaderamente que ahí me moría. Y los médicos estaban detrás de la pantalla y yo le pedía por favor que me sacaran de ese lugar porque no podía, tenía miedo. ¿Cómo va a tener miedo una persona grande, grandulón? Sí, tenía miedo porque estaba sufriendo, me había entrado un espíritu de miedo, ¿no? Y eso había afectado mis emociones. Y así estuve 3 años, hermano. 3 años sin poder hacerme ese estudio. 3 años dominado por el temor. Estaba paralizado hasta que llegó el Señor a mi vida en el 2000, 2001, 2002. Sí,
2000 más o menos. Y conocí a Cristo, fui a un encuentro. Lo recibí como mi Señor y Salvador de mi vida. Entendí que en Él tenía todo, tenía la sanidad, la liberación. Terminé de la mejor manera. Cuando salí de la iglesia, lo primero que entendí que tenía que hacer es ir a hacerme ese estudio. Porque el miedo ya no me podía dominar. El miedo tiene que estar de visita. Se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Y después de transcurrido ese tiempo, que yo no podía hacerme, cuando los médicos ya me veían llegar, porque eran los mismos médicos que me hacían el estudio en la clínica, decía, Fernando, venís y te vas a ir de nuevo. ¿Para qué viniste de nuevo? Le digo, pero esta vez vengo con la convicción. Le digo, doctor, ¿sabe qué? Te veo diferente, me decían ellos. Pues yo me ponía auriculares, comía caramelo, porque lo que te hace el pánico, que se te seque la garganta, que sientas que te falta el aire y cosas así, que son feas. Para el que lo vive, para el que está al lado tuyo, te dice que te volviste medio loco. Y los médicos me decían, pero ¿para qué viniste de nuevo? Te vas a poner el trajecito, andá a tu casa y cuando estés bien, venido. Yo ya estoy bien, le digo. Y meteme en ese tubo, le digo. Y si tengo que estar 1 hora, teneme 1 hora ahí adentro. Y ese día vencí el miedo, vencí el temor. ¿Pero por qué? Porque yo tomé la decisión de que ese espíritu que vino a visitar mi vida se tenía que ir. Y muchas veces el miedo queda en nuestra vida, ¿no? Y ya es algo común que el miedo esté dentro de nosotros. Por eso y lo que no se debe permitir es que ese sentimiento venga a quedarse y a controlarnos, ¿no? Sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana, pero no es para que nos controle. El miedo es parte de nuestra naturaleza, porque en algún momento todos hemos sentido miedo, pero no es para que venga a quedarse ni que nos controle. El que tiene que tener el control de tu vida y de la mía es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante que nosotros nos determinemos a conquistar en este tiempo. Por eso cuando una persona está llena de miedo, se paraliza, se avergüenza, se esconde y todo se vuelve un caos. Cuando una persona tiene miedo, no quiere darse a conocer. Ya sea el motivo que sea del miedo que te haya pasado o que estás transcurriendo, esa persona ha sido afectada por algo que no le hace bien a su vida y le impide avanzar y todo se vuelve un caos. Pero lo que tengo que lograr yo en este tiempo y en este día y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es saber enfrentar ese estado de mi vida para que el miedo sea una visita y no un habitante. El miedo tiene que ser una visita y no un habitante. El miedo puede venir, quizá pasamos un mal momento, qué sé yo, algo que nos pasó en una circunstancia en nuestra vida. Vino, nos visitó, pero yo tengo que saber y tener la convicción clara de que quién está en mí, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, el miedo, ¿no? Tiene que ser una visita y no un habitante. ¿Y cuál es el origen del miedo? ¿Dónde nació el miedo? Vamos a Génesis 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Quién dijo estas palabras? Adán. Porque estaba desnudo y me escondí. Jesús ya conocía a Adán porque él lo creó. Jesús ya sabía la condición de que estaba desnudo. Lo que Adán no sabía es que él había iniciado una etapa en su vida que generó temor. Dice, tuve miedo y me escondí. Y dice, yo me imagino que el Señor, Dios debe haber dicho, hay algo que acá no está bien. Porque ¿quién te enseñó a vos que tenés miedo? Vos solo dijiste esa palabra. Vos solo diste inicio a eso en tu vida.
Vos solo creaste e iniciaste y proclamaste esa palabra, Adán. Y lo que a Adán le sucedió a Adán, él le puso el nombre miedo. Adán puso el nombre, no lo puso Dios, lo puso Adán. Y en el original lo único que había que tener cuando Dios hizo la creación era tener confianza en Dios y no tener miedo. ¿Por qué viene el miedo? Porque uno abre puertas. ¿Por qué viene el miedo? Porque uno abre puertas, ¿no? Uno abre puertas de un sinnúmero de formas en nuestra vida. Por eso Dios sabía que Abraham estaba desnudo y del mismo modo Dios sabe lo que cada uno de nosotros vive en su vida. Es por eso que no tenés que tener miedo. Decirle al que está a tu lado, no tenés que tener miedo. Porque el que tiene la respuesta a nuestras necesidades, ¿quién es? Dios. ¿Quién tiene la respuesta a nuestras necesidades? Dios. Por eso es importante que vos compartas lo que vos recibís acá. Es importante que fuera de este lugar hay mucha gente que está perturbada, que está mal, que no está bien, que está pasando crisis, que malgasta su dinero en medicación. Ustedes saben que la plata en la medicación hoy en día es muy importante lo que se gasta en medicamentos. ¿Y por qué yo voy a permitir un espíritu de enfermedad en mí? ¿Por qué yo voy a permitir, si sabiendo que Cristo me hizo libre, me hizo una nueva criatura? Si Cristo vive en mí, ya soy una nueva criatura. ¿Por qué voy a permitir eso, sabiendo que yo puedo ser libre de eso? ¿Cuántos dicen amén? Es importante que vos tengas claro esto. Por eso la respuesta a nuestras necesidades la tiene Dios. ¿Y sabes lo que nos dice el Señor? Yo ya estuve allí, vos vas a salir adelante. Vas a sortear ese obstáculo. Lo que está viviendo hoy se tiene que ir. Amén. Por eso decirle al que está a tu lado, todo lo que tú vives, decirle, todo lo que tú vives, Dios ya estuvo allí. Esa película Dios ya la vio. Esa película Dios ya la vio. Pero lo importante es que yo crea verdaderamente que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Pero en el momento del miedo, en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, no lo vemos. No sabemos reaccionar ante esa situación. Cuando se te frenan las ventas, ¿qué te genera? Decilo, miedo. Cuando no cobras lo que tenés que cobrar, o cuando te llegan deudas que son diabólicas de algún lado, y vos decís, ¿qué te genera eso? ¿Alegría? Decís, qué lindo, me dieron boletas que no puedo pagar. Gloria a Dios, Señor, que vos sos bueno. No, vos te preocupás, te pones mal. Te entristeces. Y ahí donde el enemigo toma ese sentimiento que nosotros tenemos. Y el Señor nos dice, ¿quién te enseñó? Como le dijo a Adán, ¿quién te enseñó esas palabras que vos tenés que tener miedo? Si en los momentos de necesidad estuve con vos, en los momentos de enfermedad yo te sané, en los momentos de crisis financiera yo estuve ahí, ¿vas a tener miedo? Vos sos una vencedora, dice el Señor, vos sos un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si crees en su palabra. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Por eso el miedo es una reacción a lo desconocido. ¿Qué es el miedo? Una reacción a lo desconocido. Sentimientos, trabajo, salud, el ministerio. Mucha gente cuando me invitaron a la iglesia, quizá vos no te pasó de esa manera, tuve miedo. Pues yo no sabía qué me iba a encontrar. Si me iban a agarrar así, me iban a meter ahí en un cuarto, yo no sabía lo que era una iglesia. Y sabe que me recordaba cuando estaba preparando la palabra el testimonio de un amigo mío, que tiene mi edad, 26. ¿Por qué te reí, Anita? 26, sumale otros 26.
El testimonio de un chico amigo mío. Nosotros comíamos asado con ellos todo el tiempo, ¿no? Chico que yo me lo quería ganar para Cristo, chico que yo le compartía la palabra. Y él me decía, ¿sabes una cosa, Fer? Yo te voy a contar por qué no voy más a la iglesia. Porque a la iglesia que yo iba, la gente pasaba y hacía, ¡ay! Se tiraba. ¡Wow! Y a mí me dio, yo era chiquito, dice, y me dio miedo eso. ¿Cuánto experimentaron cosas así? Yo creo que... Y yo le decía, pero está bien, tuviste una mala experiencia, yo me lo quería ganar para el Señor. Tuviste una mala experiencia, no todas las iglesias son así. Quizás la persona no estaba bien, eso se hace en un lugar aparte, ¿no? Se busca la manera de que la congregación no vea esas cosas. Si pasa en el templo, se trata de resguardar, ¿no?, a la persona. Pero a mí me agarró miedo, me dice. ¿Y cuánto te pasó eso? Le digo, cuando tenía 8 años. Y nunca más pisé una iglesia. ¿Qué hizo el miedo en él? No vino de visita, se quedó. Pero no solo en la vida de él, sino en la vida de mucha gente. El miedo no viene de visita, se queda, se establece. ¿Por qué? Porque uno empieza a decir, yo no sirvo. Si inicié una relación y quise formar una familia, tengo miedo de fracasar. ¿Cuántos dicen así? No levantes tus manos ni nada. Aquellos que quieren iniciar una relación, tengo miedo que me diga que no. Tengo miedo que no acepte ese sentimiento que yo siento hacia ella o hacia él. ¿Cuántos están aprendiendo a conducir, a manejar? A ver, levanten su mano. Ahí tenemos una sola. Nadie más maneja acá. ¿Cuántos tienen auto? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos quieren tener auto? Ahí está. ¿Qué tenés que hacer para tener auto? Aprende a manejar. ¿Cuántos tienen auto? Levantaron 3 la mano. ¿Cuántos quieren tener auto? Levantaron la mano todos. ¿Cuál es el inicio de eso? Pero me da miedo. Me da miedo, pastor, me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? Sí, me da miedo. Yo tuve mi primer auto a los 50 años. Era un sueño mío, nunca tuve auto. Y yo iba en el colectivo. ¿A cuánto le pasó que va en el colectivo y vos vas manejando? Yo veía que el chofer ponía primera, ponía segunda, apretaba el freno, embriagaba, ponía tercera, cuarta. Yo iba practicando, buscaba cuando iba con alguien, él me iba hablando, ¿viste cómo está la calle? Yo iba mirando, pone el freno, mira la calle, hace esto. Y cuando fui a practicar, que me enseñó mi yerno, ¿no? Me dice, vamos a pagar un curso. ¿Qué? No, le digo, no es porque no quería pagar, es porque yo sabía, pero tenía que practicar. Y me dice, vení, Fer, vamos, me dice. Y subimos al auto de él. No, yo ya tenía mi auto. Yo antes de tener registro, tenía el auto. Y pero vos sabés manejar. Y eso fue un inicio de eso, de lo que yo quería. Pero yo hablo con mucha gente y me dice, no, tengo miedo. Tengo miedo de que me vaya mal, tengo miedo que me pase algo. El miedo no puede establecerse en nuestra vida, en lo que nosotros queremos. ¿Vos querés prosperar? ¿Cuántos dicen amén? No tenés que tener miedo a lo nuevo, ¿no? Siempre hay que tener la mente buscando cosas nuevas. Porque las cosas viejas, ¿qué dice? Todo hace nuevo el Señor. Todo en nuestra vida tiene que ser así. Lo nuevo, iniciativa. No, pero me da miedo. El miedo no sirve. ¿Y sabes lo peor de todo? Que el tiempo pasa. El tiempo pasa y nos vamos poniendo más viejos. Y nos perdemos las bendiciones. ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Quita el miedo. Erradicalo. Emprendé. Tomá la iniciativa. ¿Estás aprendiendo a manejar? Lanzate. Pero siempre con alguien, ¿no? No te va a decir, el pastor dice que yo salga, dame el auto. Y haces un... No. Prudencia. Prudencia en todos los sentidos. No quiero cambiar de trabajo porque tengo miedo.
y estás ahí aburrido, esperando que pase la hora. ¿Qué hora me voy del trabajo? Ya no veo la hora que termine. Y se miran los hermanos, la hermana. No, a lo nuevo no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo. Hay que saber enfrentar el miedo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te dio la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al que vive. Gloria a Dios. ¿Cuántos no saben nadar acá? No saben, ¿eh? Ah, los demás saben nadar. Son todos Aquaman acá. Llamo ahí un día a la pileta. Llamo ahí un día a la pileta y acá levantaron mayormente 10 la mano. Le voy a tirar todo al agua de los 2 metros a ver si saben nadar. Muchas veces la gente te dice, vas a la playa o así, o a una pileta. ¿Por qué no te metes? No, tengo miedo. Le tengo miedo al agua. ¿Y qué te va a hacer el agua? ¿Te va a pegar? No, lo que pasa es que de chico tuve una mala experiencia. También eso pasa, las malas experiencias, ¿no? Y hay que vencer ese miedo. Por eso el miedo es una reacción a lo que uno no conoce, a lo desconocido. Por eso te ponía el ejemplo de manejar tu primer trabajo, poder nadar. Lo malo es no poder enfrentar a lo que yo quiero vivir. Aquellos que quieren un nuevo trabajo, quieren saber nadar, quieren aprender a manejar, tienen que enfrentar y vencer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, ¿no? Tenemos que enfrentar. Porque si no pasan los años queriendo hacerlo, ¿no? Y no lo logro. Y pasan los años y pasan los años. Muchos dicen, a mí me gustaría un día predicar. ¿Te estás preparando? No, tengo miedo. Tengo miedo de pararme ahí enfrente, de hablar con la gente. Pero el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu ¿de qué? De poder. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tenemos que lograr porque el Señor ya predestinó de antemano lo que es para nosotros, ¿no? Y el miedo impide que enfrentemos la realidad con fe. ¿Qué hace el miedo? Impide que yo enfrente mi realidad con fe. El miedo te hace ver tu realidad, pero no la verdadera realidad. El miedo hace que veas la probabilidad anulando las otras posibilidades. Te hace ver solo una cosa, una foto de que vos no podés, que vos no servís, que no vas a poder manejar, que no vas a tener un noviazgo, que no vas a formar una familia, que tu casa es un desastre, que tus finanzas son un desastre, que tu salud está mal. El miedo hace todo eso. ¿Por qué no voy al médico? Porque tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Que me digan que tengo algo. Y si no vas, te vas a morir. No voy al médico porque tengo miedo que me digan algo. Yo me acuerdo cuando pasaba los ataques de pánico. Yo llegaba al hospital y le decía, poneme el suero, tomame la presión, poneme el coso. Y me dice, no tenés nada. Y ya era grave, pues ya me trataban como no una persona normal. Y eso hacía el miedo en mí. Fíjate al punto que llega el miedo. Por eso no hay que tener miedo. Decirle al que está a tu lado, no tenés que tener miedo. El miedo hace que veas solo una probabilidad. Vos podés esto. Subite al 80 y parado 3 horas teniendo el auto ahí. No, yo no voy a manejar. No, a ver si. Dios no lo permita que me pase algo. ¿Qué te va a pasar? Manejá. Te aparece una oportunidad de trabajo, no vas a la entrevista porque tenés miedo, ponés excusa. No, voy la semana que viene, lo que pasa, viste, que vos solo te mentís. Porque vos empezás a decir, no, lo que pasa que, pensándolo bien, va a llover. Hasta te volvés meteorólogo, buscás cualquier excusa, ¿no? O te dicen, tenés una entrevista con los pastores. Uy, la gente piensa que nosotros, no sé, que somos Rottweiler acá en la iglesia. Se ríen. ¿En serio no ven así? No, a mí. Yo le digo, vengan, si estamos para ayudarlo, para darle una guía, para orientarlo. Mirá qué bella mi esposa. Mi esposa no es un Rottweiler, es un caniche. Yo soy un Rottweiler.
pero yo soy un Rottweiler bueno. No hay que tener miedo. El miedo tiene que venir, visitarte, pero se tiene que ir. No tiene que establecerse en tu vida. ¿Amén? Eso lo tenemos que lograr. Eso lo tenemos que hacer. No es una realidad. Te hace que creas que esa posibilidad es lo único que puedes alcanzar, pero te impide ver las otras cosas que Dios tiene y había dispuesto para darte. Hoy es el día donde te vas a determinar a conquistar tus miedos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué mejor ejemplo que David? Primero Saúl. Vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 24. Primero el versículo 11, después el 24. Acá tenemos dos claros ejemplos de lo que hace el miedo y lo que hace el valor, la valentía. Saber quién está de nuestro lado, quién venció y quién te dio la victoria. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron no solo Saúl, sino todos los que estaban con él, el pueblo. Se turbaron y tuvieron miedo. ¿El miedo qué hace? Te frena, te paraliza. ¿Cuántos sufrieron alguna vez un asalto? ¿Qué te genera? Que decís, uy, sí, qué lindo me diste a robar, topar los documentos, sos un muchacho espectacular. No, te genera miedo. Y después ya andás así mirando quién vino, quién es la persona que está ahí. ¿Por qué? Porque ya te queda ese sentimiento. Y el filisteo, el gigante, venía a perturbar al pueblo de Dios. Y Saúl estaba ahí y dice, tuvo gran miedo y se escondió. Saúl representaba los temores, no solo de él, sino del pueblo. Pero veamos el caso de David, lleno del Espíritu de Dios. En el versículo 26 del mismo capítulo, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué hizo David? Lo enfrentó. David enfrentó el temor que estaba paralizando a Saúl y al pueblo. Él había ido a llevar comida, unos pebetes ahí a los muchachos, vamos, llevarle comida a tus hermanos. Pero él vio el cuadro, él vio la situación. Y él tenía el Espíritu de Dios en él. Y él dijo, vos no vas a venir a perturbarme, porque yo a vos te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar de comer a las aves. Así le tenés que hablar al temor. Así le tenés que hablar a ese espíritu que quiere venir a dominarte, a perturbarte, a agobiarte, a que no llegues a la iglesia, a que no conquistes, a que no avances, a que no alcances. Así le tenés que hablar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Por eso hay un Goliat que en este tiempo, con tu valentía, vas a vencer para poder conquistar. Lo vas a vencer. Decirle al que está a tu lado, lo vas a vencer. Lo vas a vencer. La parábola de los talentos. Otro claro ejemplo. A uno le había dado 5, al otro le dio 2 y al otro 1. El que le dio 5, ganó otros 5. El que ganó 2, ganó otras 2. Y el que ganó 1, ¿qué dijo? Tuve miedo y lo escondí. Por la duda. Por la inflación, yo por la duda. Vio cómo está el dólar. Siervo malo y negligente, le dijo. No le dijo qué bien que hiciste. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué abriste esa puerta en tu vida? ¿Quién te enseñó el miedo? Si yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos son vencedores en este lugar? ¿Cuántos son vencedores en este lugar? Decí fuerte ese amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, hermanos y hermanas que están en este lugar.
capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder el año mejor de todos. Nosotros los mayores de la misma manera, cada área de nuestra vida tenemos que alcanzar. Amén. Eso tenemos que lograr. El miedo afecta a nuestras emociones, trae amargura, trae frustración, trae tristeza y muchas cosas más. Pero quiero decirte algo, que ese miedo que vino a visitarte se tiene que ir. El miedo se tiene que ir, no puede quedarse. Y hoy se tiene que ir. Hoy es el día donde el Señor quiere obrar en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Todo miedo tiene un porqué. Decí, todo miedo tiene un porqué. ¿Por qué usted no maneja? El que quiere manejar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Todo miedo tiene un porqué. ¿Por qué no manejás? ¿Por qué no buscas trabajo? ¿Sabes por qué? Porque muchos dicen, tengo miedo que me vaya mal. Tengo miedo de equivocarme de nuevo. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y el que da ese porqué somos nosotros mismos. Pero Dios las cosas las ve de otra perspectiva totalmente diferente como la vemos nosotros. Te habla una persona que te abre el corazón y te cuenta. Yo no me avergüenzo de contar lo que vivía, porque es glorificar a Dios cada día. Darle gracias a Dios de poder haber vencido los miedos, los temores y muchas cosas que Dios hizo en mi vida. Pero hay que ver las cosas de la perspectiva de Dios. Si el miedo me da un porqué, yo le voy a dar otro porqué para que se vaya. Si el miedo vino con un porqué, yo le tengo que dar otro para que no se quede en mi vida. Vos te vas a ir porque vos estás vencido. Vos querés perturbarme, vos querés que yo sea una fracasada, que no avance, que esté frustrada, que no forme una familia, que sienta que soy un fracasado, y te sentís culpable. Vos le tenés que dar otro porqué cuando viene esa voz a tu vida. Pero es importante que nosotros tomemos decisiones. Es importante que nosotros entendamos eso. Tomar decisiones. Todo miedo tiene un porqué. No tengas miedo, porque Dios está de tu lado. Porque el Señor está de tu lado. ¿Y sabés qué tenés que hacer por último? Busca en tu corazón qué es lo que te da miedo. ¿Qué tenés que hacer? Buscar en tu corazón qué es lo que te da miedo. Pero tenés que hacerlo. No digas amén. No digas gloria a Dios. Tenés que indagar en tu corazón por qué causa, por qué razón, por qué motivo viene el miedo a tu vida. Porque el miedo te frena. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar. Pone una barrera, el miedo en cada área de nuestra vida. Por eso, en Isaías 41:10 dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos le dan un aplauso a este pasaje para la gloria de Dios? El Señor, a aquellos que tienen temor en esta noche, le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? No desmayes, no te canses, no bajes los brazos, no abandones, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te levanto.
que pongo la persona correcta a tu lado para que te dé un consejo. Yo estoy ahí contigo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. ¿Cuándo dice que te va a ayudar? ¿Algunas veces? No, siempre. Decí siempre, siempre. Siempre te ayudaré. Cuando estás sola en el peor momento, Señor, tu palabra dice que siempre vos me vas a ayudar. Cuando me siento defraudada, Señor, yo sé que siempre vas a estar conmigo. En el peor momento, cuando viene el miedo a tu vida, siempre, Señor. Pero lo tenés que declarar. Tenés que hacerle frente. Si el diablo te dice un porqué, vos le tenés que retrucar con otro. ¿Sabes por qué? Te quiero decir esto, Satanás. Porque el Señor en su palabra dice que siempre me va a ayudar, que siempre va a estar conmigo. Que siempre en los momentos de soledad, siempre va a poner a alguien a mi lado. Siempre, siempre. Siempre te sustentaré. Cuando no tengas nada en tu casa y levantes, abras la cena y no haya nada. Y vos digas, pero ¿de qué sirve todo esto? El Señor dice siempre, siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré. No te va a faltar nada. Pero vos tenés que vencer el miedo. Porque el Señor es un Señor. Y está esperando que vos reacciones ante esa situación. Que te tiene frenado. Quizá mucho por año están frenados. A causa del miedo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso el Señor en esta palabra, ¿no?, es tan clara. El Señor es el Señor de siempre. No importa lo que estés viviendo, iglesia, no importa lo que estés viviendo. El Señor dice que en su palabra que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar, que siempre hará justicia, siempre. Aunque hayan obrado mal en tu vida, no te pongas mal, que no te genere miedo. Vos entregáselo al Señor. Vos confía en Dios, determinate a Él. Y Él siempre va a ser. Siempre estará con cada uno de nosotros, siempre. Nunca bajes los brazos. Cuando sobrevenga el miedo y te preguntes por qué, declará la palabra de Dios. Tenés que levantarte. Pero te tenés que parar firme ante esa situación que estés viviendo. Quizás la soledad puede ser un sinnúmero de cosas que te genera miedo. Querer formar un hogar nuevo, porque la persona con la que estuviste no era la correcta. O te dejó o se fue. Y vos decís, ¿vale la pena? Sí que vale la pena. Sí que vale la pena. Vale la pena todo en el Señor. Pero hay que vencer el miedo. Para poder conquistar las cosas que nosotros queremos hay que vencer. Y hay que determinarse porque siempre el Señor estará a nuestro lado. Amén. Te invito a que te pongas en pie. Recordá eso siempre. No tengas miedo. No permitas que el miedo te...